Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por encontrarnos de nuevo con María Teresa. Hoy vamos a tener un plato fuerte, un tema de mucho interés para los dominicanos y las dominicanas. Vamos a contar con la presencia, yo diría que de la persona que tiene más autoridad en materia de conocimiento de lo que pasa en la República Dominicana con la seguridad social. Lo que debe ser lo misional de un sistema de seguridad social y el estado de situación en que se encuentra en este momento en la República Dominicana y los desafíos, la propuesta que más conviene para todos y todas. Me refiero al doctor José Celic, que va a estar abordando con nosotros de una manera sencilla, de una forma que todos y todas podamos comprender. Así que este es un tema de altísimo interés que queremos compartir en el día de hoy. Antes, es importante decir que la semana pasada, aquí con María Teresa y por esta plataforma, Abril RTV, hablamos de la lucha que movilizó a la comunidad de Cristo Rey por la demanda de la continuidad de la construcción de un pabellón que se inició hace 3 años para garantizar el acceso, el espacio para los estudiantes y las estudiantes del nivel secundario. Ese pabellón estaba paralizado y la gente comenzó a inquietarse. Bajo lluvia la comunidad marchó. Y hay que decir entonces en esta semana que el Ministerio de Educación ya reinició la construcción. Yo creo que eso es algo importante, es una noticia positiva, pero también es reveladora del poder que tiene la movilización. Cuando los ciudadanos y las ciudadanas, las comunidades, los sectores trabajadores, trabajadoras afectados por alguna situación que constituye un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar, cuando nos articulamos, nos organizamos y nos movilizamos de manera cívica, de manera ordenada, como lo hizo la comunidad de Cristo Rey, entonces su voz se escucha. Y el hecho de que el Ministerio de Educación rápidamente haya retomado la construcción indica que escuchó la voz de la comunidad. Entonces es importante, qué bueno que haya ocurrido esto para la comunidad y para que las autoridades educativas, el gobierno, cumpla con una responsabilidad que tiene. Eso es muy bueno. En esta semana también, el jueves, se produjo una manifestación de mujeres y de hombres que creen en los derechos de las mujeres y los defienden. A propósito de que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ya se le metió una celeridad para la aprobación del código, que es bueno que se acelere, claro que sí. Por décadas la República Dominicana ha estado esperando un código que se corresponda con la realidad de hoy. Es un código del siglo XIX, por supuesto que está bastante anacrónico para la República Dominicana de hoy, pero debía ser un código precisamente que refleje la modernidad de la que hacen alarde ellos en materia de garantía de derechos. Entonces resulta que este código excluye las causales, las 3 excepciones que se reclaman para permitir que la mujer pueda decidir: la interrupción del embarazo cuando su vida está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación
o de una relación incestuosa, de un abuelo que embaraza una nieta, un papá que embaraza una hija, un tío que embaraza una sobrina, que en este caso la mujer pueda tomar la decisión sin ser perseguida penalmente y que los médicos tampoco sean sancionados. Y cuando la ciencia establece que es inviable el feto. Eso definitivamente se excluyó. Se excluyó del código. Construyeron un consenso, lo que no quiere decir que algunos legisladores se opusieron y plantearon la inclusión, pero el amplio consenso que construyeron todas las fuerzas que tienen el control del Congreso es de aprobarlo sin las causales. Pero además, ese código garantiza, mantiene los tribunales militares, que es más o menos garantizar la impunidad cuando un militar incurre en un delito que debe ser penalizado, que debe ser castigado penalmente. Se establece en ese código, se mantiene que haya una jurisdicción que permita que sean los propios militares que se juzguen ellos mismos. Lo que se corresponde con un código moderno sería que cualquier persona, sea civil o militar, que incurre en un delito, sea juzgado por los tribunales ordinarios. Eso es lo que garantiza igualdad. Pero este código que se aprestan a aprobar mantiene los tribunales militares. También garantiza que la corrupción prescribe. Es decir, garantiza impunidad. Lo que hizo fue llevarlo de 10 años a 20. Pasaron 20 años, se logran establecer las evidencias de que yo cometí un delito de corrupción, pero como pasaron 20 años ya no me pueden hacer nada y yo me puedo pasear. Cualquier persona puede planificar volverse rico sobre la base de la corrupción y sentarse a esperar 20 años. Y después de 20 años puede exhibir su fortuna y no le va a pasar nada. Eso es contrario al principio que planteó el fundador de la República, el ideólogo de la nación dominicana, Juan Pablo Duarte, cuando dijo que el crimen de corrupción no debe prescribir. ¿Por qué? Porque daña a la sociedad, la daña en 3 dimensiones, impide que las instituciones sean creíbles y por lo tanto no se puede construir, no se puede avanzar en términos democráticos, porque en instituciones que nadie cree, ¿cómo se puede hablar de democracia? Pero también daña la moral colectiva de la sociedad porque envía un mensaje en contravía, es decir, esa práctica de corrupción protegida se convierte en un contenido educativo en el ámbito de la educación como fenómeno social, es decir, la educación no formal, no escolarizada. Y eso es un problema muy serio, ¿verdad? Y en otro sentido también daña las aspiraciones, frena las aspiraciones de desarrollo, porque el dinero del erario, el dinero del pueblo que se roba, es dinero que hace falta para que la gente pueda tener acceso a una vivienda decente, es dinero que hace falta para que la gente pueda tener agua potable dentro de sus viviendas, es dinero que hace falta para que la gente tenga acceso a la educación, que ningún niño o niña se quede fuera, es dinero que hace falta para garantizar servicios de salud, servicios de un medio ambiente sano, espacios públicos adecuados, en fin. Hace falta para hacer un camino vecinal, una carretera, por lo tanto frena las aspiraciones de desarrollo. Entonces, este código, eso es lo que hace, estimular la corrupción, mantiene la impunidad. Pero además, trata con una benevolencia tan impresionante el crimen del abuso sexual.
Las violaciones, los abusos sexuales se tratan con una benevolencia impresionante en ese código que se quiere aprobar. No se sanciona la práctica de discriminación por cualquier razón. No hay nada que justifique que una persona sea discriminada. Entonces se establece por algunas razones, pero no por todas. Por ejemplo, si a una persona de orientación sexual diferente se discrimina, no lo incluye, no lo establece ese código. Igual, en nombre de la disciplina, se abre cancha para el abuso y la violencia, las agresiones a los niños y las niñas. En fin, tenemos un código que niega derechos, que da base, abre espacio, da sustento legal al abuso, a las violaciones y protege garantiza la impunidad. En ese sentido, además de excluir las 3 causales que constituye una violación a los derechos de las mujeres, pues también tiene todos estos defectos muy serios para hablar de un código moderno, del código que la República Dominicana ha reclamado. Por lo tanto, se produjo una manifestación de mujeres y de hombres que entienden que la República Dominicana merece otro código. Pero todo parece indicar que ese es el que se va a aprobar. Esto significa que tenemos que mantener la lucha por los derechos, que la lucha por los derechos de los hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores y adultas mayores, es una lucha que tiene que estar en primer orden. Porque solo cuando la ciudadanía gana conciencia plena y esa conciencia de que tiene derecho lo lleva a organizarse y a movilizarse, entonces nos escuchan. Por eso es oportuno que hoy comencemos a hablar a profundidad de unos derechos, no de todos, lo que tienen que ver con la seguridad social. Por eso nos alegra tanto tener la compañía del doctor José Celi, con quien vamos a conversar, pero después de una breve pausa. Ya. Con María Teresa en esta plataforma Abril RTV, Grupo Media. Celi, bienvenido a esta conversación. La verdad que es un lujo contar con usted para abordar este No, tema. que va, gracias yo a ti. Déjame decirte que yo sigo el canal. ¿Así? Sí, yo estoy suscrito al canal y no veo todo, pero trato de ver lo más posible. Ah, qué bien. Y he visto varias de las tuyas. Me parece interesante. Gracias, gracias. Bueno, doctor, la seguridad social. Yo, por los estudios que he visto, que ha presentado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación Juan Bosch, la propuesta de la Coalición por una Seguridad Social Digna, digo que si los dominicanos y las dominicanas logramos comprender lo que está pasando, ese sería un tema que generaría un movimiento social, una movilización, yo diría que sin precedente en la República Dominicana.
Yo quisiera que comencemos primero edificando a las personas que siguen este espacio, que tienen la oportunidad de ver este programa. ¿Qué es lo que se supone debe garantizar un sistema de seguridad social? Mira, los sistemas de seguridad social son diversos. Yo te voy a hablar del dominicano. Exacto. Inclusive en el artículo 1 de la ley, que la coalición reivindica ese artículo, pero lo explicita mejor, lo detalla mejor, dice que la finalidad es el financiamiento de la protección social. Entonces, cuando tú vas a los documentos de OIT dice que realmente se trata de protección financiera. Entonces, ¿qué significa? La seguridad social que tenemos hoy, el modelo que tenemos hoy, debe o debería suplirte el ingreso cuando tú pierdes el empleo o el ingreso, porque no todo el mundo gana por empleo. Debe pagar por ti cuando tú tienes que atender una situación de salud, una atención, que seguramente tú no puedes pagarla o te hace un daño fuerte al presupuesto, aunque sea de un mes. Tercero, si tú tienes una condición diferente, debe cubrirte el tema de la atención, o sea, del cuidado, porque cuando tú tienes una persona, por ejemplo, con una discapacidad, esa persona si tenía un ingreso la pierde, pero además sale otro más de la familia, porque tienen que cuidarlo. A veces sale de la escuela el muchacho y a veces sale del trabajo otro. También la seguridad social, que es el tema que más mueve ahora mismo a un grupo de personas, es que la seguridad social debe financiarme la vejez, una vejez digna, sin ser carga para la familia. Es decir, tú te imaginas tú que recibes una pensión y estés descargándole el peso a tus hijos, a tus nietos. Te llegan a coger odio, ¿verdad? Entonces, la idea es que te financie la vejez sin ser carga para la familia. Eso inclusive presiona, casi se convierte en un aumento salarial, porque la persona dice, no, pues yo puedo dedicar mi salario a mi familia. Y el último elemento es cuando si muere la persona que echaba el ingreso, ¿de qué se va a mantener esa familia? Entonces hay más, pero estos 5 puntos. Entonces, por lo tanto, es protección financiera. Y aquí nosotros lo asociamos porque tenemos en la cabeza el viejo IDSS, no hay manera de cambiar, por eso es que al Robert Reed se le sigue llamando Angelita. Y entonces creen que es el mismo sistema y entonces piensan que la atención es de la seguridad social, cuando el sistema de salud y el sistema de seguridad social van paralelos, aunque ambos se condicionan mutuamente. Pero una cosa es una y otra cosa es otra. Y entre esos dos, a propósito, porque esa es una idea muy generalizada, ¿quién sirve a quién? ¿No? Cada uno va a sus ¿Quién es propósitos. más amplio? No, el sistema de salud es una cosa mucho más grande. Lo que pasa es que aquí decimos que el sistema de salud es el sistema de atención. No, el sistema de salud empieza tratando de mejorar tu modo de vida para que no tengas riesgos y amenazas, ¿verdad? Después tiene que ver con el tema de la promoción de la salud. Después tiene que ver con fomento al autocuidado. O sea, que tú seas capaz de llevar una vida saludable, una vida responsable en la salud. El tema de información y comunicación, el tema de prevención de riesgos y de enfermedades. Fíjate que no hemos hablado todavía del primer enfermo y mira todos los escalones que hemos pasado. Sí. Y entonces ahora que viene la atención a la enfermedad y luego el seguimiento y la atención a las condiciones que deja la enfermedad o que provocó la enfermedad. Entonces ese es el sistema, es mucho más amplio. La seguridad social es simplemente financiamiento para situaciones que la sociedad provoca, que ponen en riesgo el patrimonio de la familia, ya sea porque es un pago que es exagerado y no puede hacerlo sin sacrificar la casa, la cuenta de banco, el carrito o simplemente morirse. Y en ese tema es financiamiento lo que aporta. Claro, si yo financio una atención al sistema de salud, yo te estoy financiando también. Pero realmente no es que está financiando al sistema de salud, lo que hace es que sustituye a la persona afiliada al momento de pagar. No es un intermediario, como lo han dicho, es un sustituto. Me enfermé, un infarto. Muy bien, la Seguridad Social te dice, preocúpate, sufre tu infarto, que yo pago la cuenta. Eso es la Seguridad Social. Listo, ya tú sabes cuánto alivia la carga de financiera a la familia. Esa es la seguridad social, pagar el costo de esa enfermedad. Sí, sí. Pero la salud es procurar evitar que te dé. La salud es desarrollar las potencialidades humanas. Entonces, claro,
el sistema de salud tiene tres funciones: promover la salud, protegerla y también repararla, porque en algún momento Claro, claro. Entonces, esos tres, el sistema de seguridad social es financiar. Bien. Pero entonces, eso es lo que establece el propio marco legal vigente en la República El Dominicana. artículo 1 así lo dice, pero luego los artículos 2, 3, 4, 5 negaron todo eso. Ah. El que escribió Entonces el fue, artículo 1 sabía de seguridad social, ¿eh? no, o tal vez ese era el caramelo, Sí, puede ser, porque puede eso ser. puede pasar. Porque de ahí a lo que pasa en la realidad. Entonces, Dime tú, si cuéntenos, yo voy ¿cómo es a, el Estado ahora mismo? Lo que nosotros tenemos en la vida real como seguridad social. por ejemplo, si yo te digo, te voy a financiar la vejez, el sistema actual, aún con el mejor administrador, solamente 1 de cada 5 podrá recibir una pensión cuando llegue a los 60 años. 1 de cada 5. Parecía una locura, un atrevimiento de la coalición decir eso, y viene y resulta que el Banco Mundial dijo lo mismo. Oye, pero es Entonces fuerte. entonces nosotros estábamos adelante del Banco Mundial. Eso yo la U- semana pasada 1 de hablaba. cada 5, pero además nunca con más del 30% de tu salario. Nunca, nunca, a menos que tú hayas metido dinero de sobra ahí, hayas pasado 50 años cotizando. Pero nunca, la mayoría va a decir, nosotros decimos 30, pero el OIT dijo 22 en una ocasión. Pero nosotros para dar un margen más, ¿verdad? 30. Entonces, ¿cuál protección financiera me da? Pero un 30% de qué salario. Del último salario que tienes. Pero los salarios son, Ah, ya tú sabes. Por ejemplo, una persona que gana 20,000 pesos, 20,000 pesos, lo que va a recibir son 6,000 y pico. o sea, en la edad de la vejez, porque ya ahí, Donde tú eres más costoso. donde usted tiene más enfermedades, donde usted tiene que tener más gastos, ahí usted va a tener menos ingresos. Sí, sí, sí. Entonces Pero, tienes que descargarte o en el gobierno con los bonos no sé cuánto, o salir a o la mendigar familia, o o morir. dejarte morir. Unas buenas opciones. Entonces, Pero mientras eso pasa, el otro se hace multimillonario. Porque tú a me eso dices a mí, iba. ellos se hacen multimillonarios y me dan todo lo que... Ah, no, a mí no me importa. Que se Exacto. lo hagan, más millones todavía, pero que me den la protección financiera que yo Lo tengo. injusto es que acumulan mucho, muchísimo, los dueños de las AFP y no garantizan nada a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, hay opciones diferentes. Nosotros, la coalición está presentando un formato de pensiones con un fondo de reparto y una reserva técnica que se parece mucho, para no decir que es exacto, al del ADP. De Y los el del maestros. ADP se parece, De los sí, de los maestros y las maestros, maestras. y se parece ese mucho a los de los países escandinavos. O sea, y ese ha funcionado. Claro, el Estado tiene una carga, pero esa carga va a disminuir o va a desaparecer cuando de repente ya llegue a un tope ese fondo que se depositan, que con los intereses pagan cualquier cosa. Sí, porque lo que pasa es, bueno, usted sabe que yo estaba en la presidencia de la ADP cuando se libró esa lucha. Entonces fue un acuerdo que hasta durante los primeros 30 años el Estado tenía que financiar las jubilaciones hasta que ese fondo se capitalizara. ¿Por qué? Porque por décadas, toda la vida los profesores le habían descontado dinero para el fondo de pensiones, pero ese dinero no estaba guardado. ¿No? Entonces, como el Estado lo había invertido, lo había utilizado, tenía que garantizar ese periodo para que se capitalice, pero es viable. Aunque el discurso de las AFP es que no es viable. Y lo que no es viable es el de ellos, te lo voy a explicar. La primera cohorte que se inscribió tiene que pensionarse. Si es uno de cada, vamos a suponer que se inscribieron 500,000 en esa cohorte, pero nada más se va a jubilar el 20%, entonces son 100,000. ¿Cuánto vamos a pensar que es la pensión promedio? Vamos a poner que son 15,000 pesos. Más o menos. Puede haber gente más, gente menos. Son 15,000 millones cada mes que tiene que pagar entonces. No lo recoge. Tiene que meterle al dinero. ¿Dónde está el dinero? El 80, 70 y pico por ciento está en bonos del tesoro, del gobierno. Ya tanto Banco Central como Hacienda. ¿Dónde están esos? Esos se gastaron.
Pero además el otro 20 y pico por ciento está en manos de las empresas de ellos, de las mismas AFP, la mayoría de eso. Entonces, ¿de dónde van a sacar dinero a sus empresas? Eso está quebrado, porque pasó en Chile. Nosotros no estamos inventando nada, pasó en Chile. Ahora, la propuesta de la coalición, por estudios actuariales, demostró que una vez aprobada la reforma, al primer año que tiene que dar pensiones, eso es 1.1 del PIB, que no es nada para un país que crece 5. Que en el 2045, usted ni yo estaremos vivos, creo, ¿verdad? En el 2045 Seguramente que no. pasará un poquito del 2% del PIB. Y eso está en estudios actuariales con muchas opciones. Dijeron, no vamos a coger la peor. Y se financia. O sea que la propuesta es viable en esta realidad que vivimos. Porque, por ejemplo, mira el caso. Se exigen 30 años de cotizaciones, 360 cotizaciones. Pero el mercado laboral nuestro, por la inestabilidad, la pérdida de empleo, la informalidad, solamente garantiza en promedio 19.6 años de cotización. Si tú me pides 30, me estás negando el derecho a pensionarme. Claro. Por eso que nosotros decimos que en 20 años es que debe ser la pensión, pero no fue una medida populista, sino que se basó en la realidad del mercado actual dominicano. Un estudio dice, no, es 19, ponle 20. Ahora, una pregunta, Célic. Para una ama de casa, una persona que vive en el campo, cualquier persona, el ciudadano común, ¿por qué le beneficia en su cotidianidad la propuesta que formula la coalición por una seguridad social digna? Lo primero es que el 73% de la población llega a acceso contra un 20%. O sea, hoy, Oye, si yo le empiezo hoy, apenas el 20% tiene acceso a la pensión. a la pensión. En nosotros es un 73%. Había que buscar qué hacer con el 27%, que son las personas que nunca cotizan. Por ejemplo, la esposa de un trabajador, de un obrero, que atiende la casa, que es un trabajo tan pesado como el del tipo, pero no cotiza. Ajá. Ahora, nosotros contemplamos que si tú tienes 12 cotizaciones, tú tienes una pensión, que es una proporción del salario mínimo. Tú llegas a los 20 años de cotización, ninguna pensión va a ser menor que el salario mínimo. Pero como se ancla al salario mínimo, cada vez que aquí se aumenta el salario mínimo, automáticamente se sumen las pensiones. Tú vas a ver a la gente de ingresos medios peleando por el salario mínimo para que le suba su pensión. Exacto. Entonces se adapta, no exacto, pero se adapta también al tema de la pérdida de la capacidad de compra de las pensiones. Exacto. Entonces, eso me parece a mí, nadie, creo que es un 70 y pico por ciento, no me acuerdo, de las personas que logran un año, 12 meses de cotización, tienen una pensión que es como el 70% del salario mínimo. Pero ojo, tú puedes recibir un salario mínimo, por ejemplo, de 15,000 pesos, pero el salario mínimo promedio es 23,000 pesos, por ejemplo. Cuando tú te jubilas, tú no te jubilas con los 15,000, con los 23. Porque ese es el salario es el criterio de suficiencia. No puede haber una pensión que no sea suficiente para que tú puedas vivir dignamente. Pero eso es en la propuesta de la coalición. Claro, la otra te suelta. No es lo que está pasando en la realidad. Yo te dije a ti, tu pensión son 20,000 pesos. Y hasta que tú te mueras son 20,000 pesos. Aunque el dólar se dispare hasta allá arriba, los precios se disparan. No, 20,000 pesos. No puede nada de eso. Porque es una cuenta que tú tienes independiente. Como tú tienes una cuenta y esa cuenta se cierra ya porque ya tú no cotizas, porque ya estás pensionado, es lo que dice ahí, lo que tiene ahí, y depende de lo que pactaste. Porque si tú dices, no, yo calculo que voy a vivir 10 años, dame una pensión por 10 años, entonces te calculan cuánto. Pero si tú viviste 11 el último año, te fuiste sin pensión. Sí, porque al ser como eso es lo que pasa en la realidad aquí. Es decir, al ser el sistema de capitalización individual es como si fuera una cuenta de ahorro. Sí. Cuando usted tiene una cuenta de ahorro, usted puede retirar dinero de ella, pero hasta que le queda. Cuando se acaba ya usted no va a retirar. Cuando tú dices, no, yo quiero una renta vitalicia, y dicen así, tú vas a vivir 103 años. Y entonces ahí te la prorratean y tú te mueres antes. Para que se muera cuando vaya por la mitad. Exacto. Y como quiera ellos se quedan con la otra mitad. No, es una cosa increíble. Es impresionante. Pero dice la Organización Internacional de Trabajo que el sistema de cuenta independiente, escrito así directamente, no una conclusión, no es parte de la seguridad social. ¿Así? Así mismo lo dice el informe de OIT. La
La cuenta de capitalización individual no corresponden a la, porque empezaron como Pero es fondos verdad que colectivos. no lo son, No, porque no es son, que no todo son lo solidarias, por contrario. ejemplo. No son solidarias. No, no lo son. Están, y eso es lo que demuestra la realidad. Es decir, son un negocio lujoso, diría yo, Grande. que ha posibilitado la multiplicación, pero por mucho, de la riqueza del capital financiero. Porque ellos aseguran esos dineros, pero ellos crean la empresa aseguradora. Y se, Ellos y, mismos, es decir, los y se mismos prestan, y se dueños de la prestan a sí AFP. mismos. Ellos prestan ese dinero, pero se lo prestan ellos mismos, Sí, una proporción una importante. parte de ellos. Además, no corren ningún riesgo No. porque ellos no aportan nada para Por ganar ejemplo, si tanto. este mes la rentabilidad fue cero, tú no ganaste en tu cuenta, puede pasar, ha pasado. Ellos como quiera se van a cobrar el 0.95 de tus ahorros. Tú no ganaste nada, pero ellos sí Pero ganaron. ellos tienen que ganar siempre. Siempre. Y eso que era el 1 y pico. Y va a ir bajando hasta que sea como el 0.75. Pero ahí se queda de tu ganar. Ya tú sabes cómo va creciendo esa cuenta. Ay, santo. Y ellos recibiendo el 0.75, sí, pero eso van creciendo cero, comas y cero, que eso no tiene madre. Entonces, que eso ha mejorado la economía, que la economía de quién. Pero además no está hecho para eso. No, Búsquense ustedes su manera de hacerla. claro. ¿Mm? Además, el tema aquí del crecimiento económico, pero la economía crece por décadas. Y tú sabes lo que crece. Cada año, la diferencia entre la productividad del trabajador y los salarios. O sea, cada año el trabajador produce más riqueza por hora Y recibe y menos. recibe, el incremento es menor que el incremento de ese. Por lo tanto, la explotación es cada vez mayor. El incremento en la productividad es mucho menor que el incremento. No, el incremento en la productividad aumenta todos los años y la diferencia entre ese incremento y el incremento salarial se hace más grande cada vez. Entonces incrementa también la desigualdad. Sí, claro, claro. Se ensancha. Wow. ¿Y cuáles son los próximos pasos de la coalición? Nosotros estamos en el proceso de ir conversando. Nos escuchen o no nos escuchen, no hago caso en el caso. Fuimos a la comisión bicameral del Congreso. Yo te voy a decir que me sorprendió lo bien que nos recibieron, sobre todo el senador Daniel Rivera. El de Santiago. Sí, y ¿cómo se El llama la de médico. Puerto Plata? Ginebra. Gino Organo, muy bien, y otras más. Acuérdate que hay 2 diputados que depositaron o sea que la propuesta aparece a nombre de 2 diputados, Ujú. y nosotros creemos que tenemos un número, no para ser mayoría ni cerca, pero ahora el problema es que cuando le bajen las rayas, porque ahí sí bajan rayas, entonces Sí, ellos ahí pues bajan raya. no van a Donde no poder. se baja raya es con los derechos de las mujeres. Entonces, pero nosotros estamos avanzando, vamos a reuniones en territorio, vamos a hacer una serie de cosas para ir creando conciencia. Independientemente del resultado, si el resultado es favorable, a celebrar. Pero si el resultado no es favorable, entonces a la movilización. Ahora mismo estamos nosotros, le hemos dicho, no, nosotros estamos en el diálogo. Pero si ustedes cierran la puerta del diálogo, ¿qué hay que hacer? Entonces, en ese sentido. Bueno, La coalición son 80 y pico de organizaciones. sí. Yo creo que es muy importante entender que cuando hablamos entonces de la seguridad social, estamos hablando de la protección Financiera. financiera de la persona en las distintas etapas de la vida. Y sobre todo en aquellas que son la de mayor vulnerabilidad, la de mayor fragilidad. Cuando nos jubilamos, por ejemplo, no tenemos seguro médico. Todos los que somos jubilados no tenemos seguro médico. Tenemos que pagar. Yo me jubilé en el sistema educativo y yo tengo que pagar mi seguro médico. Lo que antes pagaba mi patrón por mí, ahora lo pago yo, además de lo que tengo que pagar por mi condición de afiliada. Es decir, no tengo seguro, lo tengo que pagar yo. Entonces, cuando usted entra en ese ciclo que usted necesita más, lo que hay ahora le garantiza menos.
porque si usted antes no tenía un seguro, ahora no lo tiene que pagar usted totalmente, eso quiere decir que necesita más dinero y tiene menos ingresos, porque lo que la seguridad social que está en la República Dominicana vigente en la realidad garantiza menos ingresos. Entonces, cuando hay una enfermedad que hace colapsar la modesta economía que pueda tener una familia porque es muy costosa, ahí estaría la protección financiera de la seguridad social. Entonces, es de esto que estamos hablando. Necesitamos entender y saber que como esta lucha, porque ahora la seguridad social, entre comillas, se ha convertido en una fuente de enriquecimiento, de multiplicación de la riqueza, de la cantidad de dinero que tiene un grupito de personas que son los dueños de los bancos comerciales. No es fácil que ellos suelten esa fuente de enriquecimiento. Por lo tanto, hay que luchar. Para cambiar eso se necesita la movilización. Y la movilización se siente, es fuerte, es potente, cuando usted, yo, él, ella, una gran cantidad, nunca será todos ni todas las que integramos la sociedad, pero sí una gran cantidad, una mayoría, ganamos conciencia, entendemos de qué se trata y nos articulamos y nos movilizamos para reclamar el derecho a una vejez segura, digna, el derecho a un retiro digno cuando el ciclo laboral se cumple. Para eso necesitamos movilizarnos y eso implica estar atento cuando la coalición por una seguridad social digna convoca a un conversatorio, vaya, donde sea, si a usted le queda cerca a uno, vaya a ese, si al otro le queda cerca a otro, vaya a ese, trate de entender, trate de saber qué es lo que está pasando y qué es lo que se está demandando para integrarse a esa movilización, porque no hay otra manera de lograr esa conquista si no es con una movilización poderosa. Una movilización que por grande, que por la cantidad de personas que integra, le hace pensar a los actores políticos que no atenderla puede tener un costo político para ellos. Eso fue lo que pasó con el 4% aquí. 14 años tenía la ley que lo contemplaba, igual como ese artículo 1 de la Seguridad Social establece eso que Celi plantea. Pero teníamos 14 años. ¿Cuándo fue que los políticos se comprometieron? Los que iban a ser, los que tenían la posibilidad de ser presidente de la República en esas elecciones, cuando la sociedad se movilizó. Cuando ellos vieron que convocamos a unas 50 esquinas amarillas y el país entero se vistió de amarillo. Cuando Juan Luis Guerra y su orquesta en Londres sacaron la camiseta del 4%. Cuando el que va a recibir un premio de los artistas, un boricua, no recuerdo ahora, creo que de Calle 13, dedicó su premio en Miami a esa lucha de los dominicanos y dominicanas por la educación. Cuando ellos vieron que ignorar eso podía tener una repercusión en esa coyuntura electoral, entonces atendieron la demanda. Por eso es que por la seguridad social digna tenemos que movilizarnos cada vez más dominicanos y dominicanas, para que podamos vencer, porque se trata de una lucha frente al gobierno, pero frente al gobierno en tanto se ha puesto de rodillas, todos los que han pasado desde el 2001 para acá, se han puesto de rodillas al servicio de los intereses de los dueños del capital financiero, que son los dueños de los bancos comerciales, que son los dueños de las AFP. Entonces, una lucha que tiene que tener músculo, tiene que demostrar potencia. Y la potencia nada más se muestra
en la cantidad de gente que se moviliza por esa demanda. Creo que tenemos una tarea grande por delante, Celi. Y eso que yo no he dicho otras cosas, que son todavía peores. ¿Cuáles? Por ejemplo, hablamos de protección financiera, Ujú. pero yo te oferto un plan básico. El plan básico no me protege financieramente, protege a la ARS. Eso en materia de salud. Salud. Inclusive me ponen a pagar copago, me ponen límites en los medicamentos, algo ilógico, me ponen periodo de carencia, yo tengo que lograr tantos meses para tener ese cosa, me ponen tope cuando las que deben cubrirme a mí son todas las atenciones especializadas, libres de copago. Es decir, yo tengo que internarme, eso lo paga el seguro. Yo tengo que operarme, eso lo paga el seguro. Que un tratamiento de cáncer, eso lo paga el seguro. Ahora, cuando tú dices hay otras que no son tan costosas, bueno, hay que ver. Porque tú dices, un hemograma cuesta 600 pesos. Tal vez para ti no sea mucho, pero para el que vive abajo el puente. El que no tiene los Entonces, 200 pesos que haya que pagar de diferencia, así sean 200, sí, es grande. sí, entonces, por tanto, eso hay que verlo. El plan básico no puede existir, ni los copagos. Es 100% cubierto dependiendo de la cantidad del riesgo de quiebra que tengas tú con la atención. Exacto. Y para tú ponerte a señalar con puntico quién no, todas las atenciones especializadas, todas. En 100%. definitiva, entonces, estamos hablando de que en el actual sistema de seguridad social, la salud desaparece como derecho y se convierte en una mercancía Cierto. que puede adquirirla una persona que tenga el dinero en los bolsillos para pagar lo que le diga el dueño. Es decir, como cuando usted va a una tienda y usted ve un zapato, usted no va a una tienda y porque usted diga que usted está descalzo, que necesita un zapato, el dueño de la tienda no se lo da. No, él le dice el precio. Ah, ese zapato usted lo quiere, vale 5,000. No, y el mercado no tiene ningún... Usted tiene 5,000, entonces lo usted lo paga. paga y se lo lleva. Digamos que quizá el zapato se pueda esperar, pero la salud puede ser así. Pero además hay un tema interesante. Hay de los voceros de las ARS, inclusive voceros que la ARS no le dan espacio, pero viven y van planteando situaciones como, por ejemplo, que debe haber un poquito más de esto, un poquito más allá, y eso es la propuesta. Como que una limosnita, por favor. Ujú. Eso es lo que nos están pidiendo. Y no saben todos los efectos que eso tiene en la población. Yo no sé si tú has visto lo que es una madre en cualquier centro de salud con el niño malo y le pasan una receta. Sí, Ay, 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 ay. eso es demoledor. Sí, no. Y a veces sin un 5. Sin un 5. O cuando usted tiene el paciente ingresado y le dicen, tiene que hacerle esa tomografía. Ay. Pero usted no sabe cuánto cuesta la tomografía y el dinero para pagar es muy fuerte. Bueno, señores, definitivamente hay que prepararse para una batalla bien fuerte. Celi, que creo que llegamos al final, tendremos que hacer otros encuentros con María Teresa para seguir compartiendo con nuestros amigos y amigas de qué que estamos hablando cuando hablamos de la necesidad de una lucha bien contundente por la seguridad social de verdad en la República Dominicana. Gracias a todos y a todas. Les invitamos a que nos encontremos el próximo domingo en una nueva entrega de Con María Teresa. Y también les invitamos a suscribirse en esta plataforma de Abril RTV para seguir creciendo como comunidad y ser cada vez más. Hasta la próxima.